Continuamos en Noticias a las 7 a.m. Hablamos ahora de lo que ocurrirá dentro de pocos días. El 14 de enero del año 2013 se cumple el primer año de mandato de Otto Pérez Molina. ¿Qué hay que revisar, qué hay que criticar, qué hay que aplaudir en estos primeros 12 meses? Para hablar de ello se encuentra acá en el estudio el politólogo Hans Quevedo. Él es politólogo catedrático de la Universidad Rafael Andívar. Bienvenido, señor Quevedo. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, bienvenido. Al hacer una revista, una revisión del primer año de gobierno del presidente Otto Pérez Molina, ¿por dónde empezar? ¿Realmente a un año era lo que esperaban los guatemaltecos? Bueno, definitivamente basada un poco en la campaña electoral, de la expectativa de la seguridad que ellos iban realmente a presentar. Hablaban de 6 meses, hablaban de que se iba a generar un ambiente de tranquilidad, sobre todo en uno de los anuncios de la campaña electoral eso era. Yo creo que hay que evaluarlo definitivamente ante los hechos, ante la realidad, la situación, ¿verdad? En nuestro país no es fácil y de alguna otra manera ellos han venido generando algunas acciones. Yo empezaría diciendo desde los pactos, ¿verdad? Hambre cero, seguridad y justicia y fiscal, si lo queremos hablar, que fueron como que dice sus guías desde el inicio, ya cuando tomaron posesión, y de alguna otra manera, partiendo de ahí, podríamos decir que hay ciertos avances, aunque definitivamente la percepción es de aceptable. De 1 a 10 yo diría que va hacia un 6, hacia un 5, ¿verdad? Como lo han visto algunos analistas, que desde el mes de noviembre se han visto ya algunas opiniones y análisis y estadísticas, inclusive por los medios de comunicación, y podríamos partir de que el gobierno ha generado ciertas situaciones positivas, pero de alguna otra manera, por ser nuestro país tan complejo, por ser una Guatemala que de alguna otra manera hay bastantes situaciones de polarización, creo que ha sido complicado, y definitivamente hechos como lo de Totonicapán desgastaron mucho al gobierno, tan así, ¿verdad?, que lo hablábamos hace un rato, ¿verdad?, que podríamos decir que el terremoto de San Marcos, que lamentablemente se dio, pudo haber generado una tensión hacia otro aspecto y dejar el tema de Totonicapán. Inclusive ellos manejaron tan mal el tema de Totonicapán y manejaron tan bien el tema de San Marcos, que generó ya otra imagen, o terminó el año con una imagen diferente, o por lo menos no una imagen tan desgastada, que definitivamente se había desgastado, ¿verdad?, por esa situación que fue bastante fuerte. Así es. Ahora, pues anteriormente en la lectura de diarios estábamos mencionando 7 pilares importantes en los que el gobierno de Otto Pérez Molina dijo que se iba a basar para iniciar con pie derecho este segundo año de gobierno. Entre ellos, sus prioridades eran la seguridad, la corrupción, el combatir la desnutrición crónica, la inversión, las relaciones exteriores, entre otros. ¿Cuáles de estos cree usted que deberían de ir hasta arriba de su lista de prioridades? Yo creo que el tema de corrupción es un tema que deben tomar mucha atención, efectivamente. ¿Por qué? Porque vamos, el tema de seguridad han ido disminuyendo los homicidios, pues, las fuerzas de tarea han hecho su trabajo. Falta más, definitivamente, la percepción de seguridad no es buena, pero se ha ido haciendo un trabajo, está estable muchísima parte del tema de Policía Nacional. Pero el tema de corrupción debe ser algo porque eso desgasta muy fuerte, muy rápidamente a un gobierno. Y hay personajes, o por lo menos el hecho de Puerto Quetzal la vez pasada, y luego este personaje de Fonapaz, el director de Fonapaz, ha ido desgastando mucho de una manera muy fuerte. Eso de las compras, todas estas cuestiones, desgasta muy fuerte al gobierno, y de alguna otra manera hay que poner muchísima atención acá, porque eso los medios lo tienen muy presente, y la imagen y el trabajo de todo eso debe ir relacionado a que realmente se maneje mayor transparencia. O sea, siempre ese tema de alguna otra forma debe ponérsele mucha atención. No quiere decir que sea lo único, usted hablaba de 7 definitivamente, pero deben empezar a trabajar mucho ese tema, porque de alguna otra manera eso los va a empezar a desgastar. Ha estado presente en todo este gobierno, se involucra inclusive a la vicepresidencia en algunos temas de eso, que no toma algunas decisiones, se habla de consentidos, ¿verdad?, dentro del gobierno, y entonces eso es
un poco como que hay que tomar muchas acciones, porque si no empieza a desgastarse, se pueden generar algunas cosas buenas y no se van a dejar ver por el tema precisamente de la falta de transparencia. Y en cuanto a este desgaste que usted menciona, esto pues se da también por el tema de la transparencia, que ha habido poca transparencia y eso le quita prestigio e imagen al gobierno de Otto Pérez Molina. Esto incluso les ha afectado en el liderazgo que han tenido dentro del Congreso de la República, y esta situación que es lo que hace que muchas de las leyes que ellos proponen tampoco se vayan aprobando. ¿Cómo podrían mejorar esta situación? Bueno, acá definitivamente, aunque en el Congreso de la República hubo un trabajo complicado con la oposición, yo diría que lograron las cosas que más les interesaba, ¿no? Definitivamente pues se hicieron, vamos a la ley contra la transparencia, haciendo un enlace con lo que usted decía, pero de alguna otra manera hay muchísimas otras leyes dentro de lo que es todo el pacto, dentro del paquete de lo del pacto fiscal, que deberían de promover, pero parece que de alguna otra manera no avanza tanto. Entonces el gobierno, yo siento que cuando quiere lo logra, y cuando de alguna otra manera no desea tanto, de ahí donde se da a conocer ese tipo de situaciones de que entonces, bueno, está a favor de la transparencia o no, va contra la lucha contra la corrupción. El tema de aduanas es un tema ahorita bastante fuerte, hay una ley de eso dentro del Congreso que parece no promoverlo tanto, ¿verdad? Entonces creo que eso va a ser un poco complicado, y ahí es donde le decía, prácticamente aquí es la imagen, ¿verdad?, que de alguna otra forma debe responder precisamente al trabajo que hay. Ahora, hablando un poco acerca del tema de la conflictividad social, pareciera que hubo pequeñas bombas que al final terminaron por estallar durante el año 2012. Hablamos situación normalista, reforma magisterial, hablamos conflictividad indígena, organizaciones indígenas y campesinas, y hablamos, por ejemplo, muchas protestas en el caso de temas de minería, y hablamos también de algunas otras inconformidades. Pero estos tres puntos parecieran ser los que los tenemos muy cerquita. Ley de Desarrollo Rural, ya dentro de pocos días inicia el ciclo lectivo 2013. ¿Cómo el gobierno atendió estos problemas y cómo cree usted debería de atender para que esto no termine de estallar? Bueno, hay que pensar un poco que estos son realmente bombas de tiempo. El tema de la conflictividad en el país es bastante fuerte, no digamos el tema agrario, que de alguna u otra manera se ha logrado centralizar, lo venía manejando bien. Yo veo el trabajo del tema del comisionado de desarrollo rural como aceptable, como bueno. Sin embargo, por supuesto, uno tiene que partir de resultados, y si no se aprobó la ley, no solo depende de él, sino depende de muchísimos aristas que hay dentro del gobierno, ejecutivo y Congreso, y que de alguna otra forma, pues eso vendría a apoyar un poco a controlar la situación. Disminuir completamente o anular la conflictividad social en el tema agrario no es fácil en el país. Yo diría que hay que darle seguimiento, debe continuar el comisionado, porque de alguna otra manera él genera una mejor simpatía precisamente a los grupos campesinos, maneja muy bien el tema y de alguna otra forma está haciendo un buen balance. Inclusive el gobierno terminó el año diciendo que le pedía por favor a los empresarios a que realmente apoyen, ¿verdad?, esta ley de desarrollo rural. Hubo muchísimos problemas con eso, pero de alguna manera el gobierno tomó una posición. Creemos que en estos primeros meses de alguna otra forma va a poder llevarlo, y sin embargo, aunque el resultado va a ser hay o no hay ley, eso es lo que van a pedir precisamente el ala campesina, y ahí es donde precisamente puede generarse algún problema si no se logra. En los otros temas ya se viene una situación, yo creo que se quedó un poco a medias. Yo sé que la ministra de Educación está abanderando un ideal, ¿verdad?, de reforma educativa, o por lo menos de la reforma del tema magisterial, pero de una otra forma hay que pensar bien que esto puede llevar a muchos conflictos, que realmente debe pensar un poco más en el diálogo, de tarea presente en los mismos, ¿verdad?, porque si no, nuevamente se les puede escapar de las manos. Una buena idea que al mismo tiempo no sea aceptable, que esté generando protestas, que no vayan a clase los alumnos, creo que por mucho de eso puede generar no cosas positivas para el país. Usted hablaba acerca del tema de empresarios, Hans. Realmente, cuando uno hace la lectura, ¿se percibió el gobierno de Otto Pérez Molina cuando era entonces candidato como ser un candidato de las cúpulas empresariales o sectores económicos? ¿Se desmarcó
¿Ve usted que realmente se logró desmarcar durante este 2012 de estos sectores, o pareciera que todavía hay cuestiones que hacen que, al menos en la percepción, haya cierta convalidación gobierno-sector empresarial? Yo creo que se muestra que el gobierno evidentemente está, o sea, hay un grupo empresarial, ¿verdad? Hay una cúpula, como usted decía hace un rato, que definitivamente influye siempre en los gobiernos, y que creo que en este influye más porque de alguna otra manera, previo a que llegaran al poder, habían hecho un trabajo, un lobby inclusive, ¿verdad? Se vio inclusive en la vez pasada que estaban en el tema de desarrollo rural, fue muy notorio, ¿verdad?, cómo algunos grupos empresariales hablaban con los campesinos diciéndoles que ustedes deberían hacer su partido político, poner sus candidatos y pagar su campaña electoral y poner sus diputados, ¿verdad?, diciendo algo como que eso hicimos nosotros y eso estamos ahorita, ¿verdad? Fue muy notorio, y creo que de alguna otra manera sí hay un grupo empresarial, era una cúpula, mejor dicho, ahí, que está influyendo bastante, y que no podemos negarlo, que está muy unido precisamente al partido patriota, ¿verdad?, al partido del gobierno, y que de alguna otra manera pues sí influye. O sea, no podemos negar que lógicamente que el presidente aún así no tenga su independencia de decirle a los empresarios que por favor apoyen la ley de desarrollo rural, que nosotros le pedimos al CACIF que comprenda, pues eso tiene parte de su libertad de alguna otra manera, ¿verdad? Pero algunas acciones, pero al final ya no se aprobó la ley, al final pusieron a un a un presidente del Congreso muy aliado al tema precisamente empresarial, ¿verdad?, que no tiene mucha experiencia, y ahí está, va a ser presidente del Congreso, próximamente tomará posición, y pues lógicamente pues sí se puede ver eso, ¿verdad? O sea, sí hay influencia, así como lo decían, que hay una influencia de algún grupo de compañeros de Otto Pérez Molina, militares en el gobierno, ¿verdad? Pues sí lo hay, ¿verdad? Casi siempre sucede. Ahora, Hans, pasando a otro tema, tocando la eficiencia de las instituciones públicas y muchos de los ministerios que ahorita están cobrando pues más, no valor, sino más importancia dentro de los temas que se están moviendo como prioridad dentro del gobierno.